En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanas, hermanos, muy buenos días. Buenos días, Padre. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por el eterno descanso de María Esther Solares de Ballesteros, quien el 27 de julio cumplirá 28 años de fallecida. Pide intención de sus hijos. También por el alma de Javier Escobar, que falleció el 12 de julio. Por el alma de doctor Julio Benítez, que falleció el 3 de julio. Pídele señora Campos, Sara Campos y Giovanni desde Colombia. Y en acción de gracias por las bendiciones recibidas de las familias Rosales Colindres y Macutu Rosales. Hoy es fiesta solemne en nuestra arquidiócesis, hoy es el día de Santiago, es el patrono de nuestra arquidiócesis, por eso en la arquidiócesis de Guatemala, los departamentos de Guatemala y Zacatepeques, las lecturas no son las del 18º domingo, sino de la fiesta solemne de Santiago Apóstol, patrono de nuestra arquidiócesis desde 1524. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. En un momento de silencio, cada uno en su corazón pida perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que consagraste los primeros trabajos de los apóstoles con la sangre de Santiago, haz que por su martirio se fortalezca tu iglesia y por su patrocinio nuestra arquidiócesis de Santiago de Guatemala se mantenga fiel a Cristo hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los condujeron a presencia del consejo y el sumo sacerdote los interrogó. ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Ellos, al oír se consumían de rabia y trataban de matarlos. Y el rey Herodes hizo decapitar a Santiago, hermano de Juan.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 125 respondemos cantando. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Entre gritos de júbilo cosechan aquellos que siembran con dolor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Entre gritos de júbilo cosechan aquellos que siembran con dolor. Cómo cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte. Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosechan aquellos que siembran con dolor. Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar cantando vendrán con sus gavillas. Entre gritos de júbilo cosechan aquellos que siembran con dolor. Lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. No, esta no es la Padre. ¿Esta es? ¿Está bien? Bien, gracias, Padre. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús
y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos le contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Como les decía al inicio de la Eucaristía, hoy celebramos la fiesta solemne de nuestra diócesis. Es la solemnidad de Santiago Apóstol. Como es la solemnidad de nuestra diócesis, sustituye solo en el territorio de la arquidiócesis las lecturas del 18º domingo ordinario. Por eso son las lecturas de Santiago. Por eso usa rojo el sacerdote, porque recuerda el martirio de Santiago Apóstol, que recordaba la primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles. Pero antes de hablar de Santiago, entre las lecturas que aparecen propuestas para esta fiesta solemne, hay una expresión que usa San Pablo que puede ayudarnos mucho a entender nuestra condición humana. Y escuchábamos en la segunda lectura cómo San Pablo reconoce nuestra condición. Él dice: llevamos este tesoro en vasijas de barro. Y es que efectivamente Cristo es nuestro tesoro y lo llevamos en nuestro corazón. Pero como somos tan frágiles, ese tesoro que es Cristo
podemos perderlo. Porque ese tesoro es la gracia de Dios. Cuando está uno en gracia de Dios, en comunión con Dios, lo tiene en su corazón. Pero nosotros somos muy frágiles y Dios que esté en mí, Cristo que esté en mí, tiene el riesgo constante de nuestra fragilidad. Siempre entendida en el contexto de la expresión paulina, llevamos este tesoro, Cristo, en vasijas de barro, nuestro corazón. Eso significa, ante todo, que somos frágiles, como el barro. Aquí está cerca Chinautla, podemos ir a dar una vuelta aquí. Chinautla todavía sigue haciendo vasijas y figuras de barro, que son muy bonitas, pero son muy frágiles, ¿o no? Se quiebran con mucha facilidad, un toque y se quebran. Y entonces, eso nos ayuda a entender lo que dice San Pablo, cómo somos como una vasija de barro. Y entonces, tenemos que preguntarnos, no sé si ustedes se han preguntado alguna vez, ¿por qué somos frágiles? ¿Por qué Dios no nos hizo fuertes de una vez? ¿Dónde está el origen de nuestra fragilidad? Esto es sumamente importante para nuestra vida de todos los días, porque tenemos que saber de dónde viene nuestra fragilidad. Bueno, partimos de que todos nos sentimos frágiles, ¿o no? ¿O aquí hay algún Superman o una superchica? Partimos de que somos frágiles, ¿verdad? Y es que, ¿saben qué pasa? La clave está en una buena interpretación del pecado original. Ahí está el punto. Y es que si nos conocemos a nosotros mismos, podemos luchar mejor en la vida, podemos crecer en nuestra vida cristiana. Entonces, conociéndonos a nosotros, llevamos tesoro maravilloso que es Cristo en nuestra fragilidad como el barro. Pero ¿de dónde viene esa fragilidad? Y entonces la clave es recordar que en la creación Adán y Eva habían sido creados, diríamos ahora, en gracia, en plena comunión con Dios, ¿no? Pero fueron hechos a imagen y semejanza de Dios y tenían libertad. Al final escogieron un camino que no era el del proyecto original de Dios. Y entonces rechazaron su amor y su misericordia y escogieron del árbol del bien y del mal. Y entonces rompen esa comunión de vida que existía entre Dios y Adán y Eva. Adán y Eva trabajaban, evidentemente, pero sin fatiga. Y la muerte iba a ser un paso de cerrar de los ojos y salir a la presencia eterna de Dios, sin sufrimiento. Pero el pecado original rompió esa comunión originaria. Y al romperla, genera la pérdida de la gracia, de esa comunión de vida. Por eso era necesaria la redención. Dios pudo haber dicho, quedan perdonados y quedaban perdonados. Pero no, sino ha querido escoger el camino de la encarnación, hacerse como nosotros, y padecer, morir en la cruz y resucitar. Entonces, con la muerte redentora de Cristo, Jesús vuelve a unir lo que Adán y Eva habían separado. ¿Cómo nos injertamos a Cristo en su redención? A través del sacramento del bautismo. Por eso la noche de la vigilia pascual, la principal misa del año, era la única misa donde habían bautizos por muchos siglos, porque significaba el momento de apropiarse de los méritos de Cristo y entrar nuevamente en comunión con Dios. Y entonces el bautismo, como sacramento instituido por Cristo, borra el pecado original, ¿verdad? Vuelve a entrar cada uno en comunión con Dios. Pero, y ahí está el pero, importantísimo, quedan en nosotros los efectos del pecado original. El pecado original, en una interpretación correcta, hirió la naturaleza humana. La razón de que somos frágiles es porque el pecado original
hirió nuestra naturaleza. Estamos inclinados al pecado. Por eso es que somos como barro, dice San Pablo. Esa inclinación al pecado es la fragilidad. Lutero y los protemases, ellos dicen, no, el pecado nos desgració. El pecado deshizo al hombre y ya no podemos hacer nada. Y entonces decía Lutero, lo único que cabe es aceptar a Cristo. Por eso ustedes ven que en las sectas dicen, acepta a Cristo, ya lo aceptó, ya se salvó, ¿verdad? Y decía Lutero, cosa que no dicen ahora los ingratos, ¿verdad? Y decía Lutero, peca, si a Cristo te salvó. Si ya te salvó, ¿qué necesidad tienes de luchar y todo? Ninguna. Pero ese es un error, se llama protestantismo. La auténtica visión del pecado original es que el pecado original hirió, no destruyó la naturaleza humana, sino nos inclinó al pecado. El bautismo borra el pecado original, pero quedan en nosotros los efectos del pecado original, que se conocen en la tradición cristiana, según el Evangelio de San Juan, como la concupiscencia. La concupiscencia es como estamos atolondrados, pues, y estamos así con un pie nada más, y solo nos tocan y nos vamos de cabeza, ¿verdad? Esa es nuestra... Por eso es importantísimo cuando nosotros conocemos, bueno, ¿y yo por qué soy frágil? ¿Por qué soy frágil? ¿Por qué los otros 10 discípulos no se alegraron de que Santiago y Juan fueran los primeros? No, se enojaron, envidiosos, ¿verdad? ¿Envidiosos o no? Dice que se enojaron. Y los otros presumidos que querían ser los primeros, soberbios. Y esa es la naturaleza humana. Y entonces, la redención obrada por Cristo nos devuelve esa dignidad perdida. El bautismo nos une a sus méritos, pero como quedan esas consecuencias, nosotros tenemos que entender y saber que tenemos esa inclinación al pecado. Es que eso es muy importante. Entonces digo, yo tengo inclinación al pecado. No estoy corrompido como dice Lutero, no, estoy herido, por eso soy frágil. Y es como el tesoro de la gracia, lo llevo aquí en una vasija de barro que si no me cuido, la rompo fácilmente. Y entonces en nosotros, podría contarles, pero ya no nos da tiempo hoy, cómo surge la experiencia cristiana en la que se va analizando poco a poco y se identifican las tendencias negativas que hay en nosotros. Eso lo hicieron los padres del desierto. Otro día les cuento lo de los padres del desierto, que en su experiencia espiritual y de lucha ascética, de ascenso hacia Dios, descubrieron que habían fundamentalmente 7 inclinaciones negativas, 7 tendencias negativas que están en todos. Al inicio eran, según los padres del desierto, eran 8. Después ya San Juan Crisóstomo y los patrística posterior les compuso la plana y quedaron en 7. Son lo que conocemos como los pecados capitales. Los pecados capitales son 7 tendencias negativas que todos tenemos. Diríamos, son lo que constituye nuestra fragilidad. Tenemos tendencia a la soberbia. ¿O no hay alguien aquí un soberbito? ¿Cómo estamos de soberbia por acá? Ya si se levanta uno, padre, aquí todos somos humildes. Imagínense, ¿verdad? La soberbia, que es el primer pecado capital, raíz detrás de todos los pecados. Así como cuando preparan el café apagado, queda un chingastillo ahí abajo, así igual, detrás de todos los pecados hay soberbia. ¿Por qué entra el pecado original en Adán y Eva? Por soberbia. Seréis como dioses. Soberbia, pereza. ¿Conocen a esa señora ustedes? No. La sábana, la pereza pesa lo de una sábana. No sé si alguno luchó contra una sábana antes de venir a misa hoy. ¿De repente o no? Ay, es que no quiero ir. La pereza. La gula. Aunque sea de frijoles parados, pero gula igual. ¿Verdad? Si la gula no quiere decir que sean exquisitos, no. Es la cantidad en el comer y beber.
La envidia, que la vemos dibujada en los 10 apóstoles, ¿verdad? Se enojaron con la mamá de los Zebedeos. Y los Zebedeos, recuerden, Santiago y Juan, ¿verdad? Los Zebedeos son Santiago y Juan. Eran preferidos de Jesús. ¿Con quiénes se transfiguró? ¿A quiénes llevó especialmente? A Pedro, Santiago y a Juan, siempre. Eran como los consentidos de Jesús y les daba envidia a los otros. Y ustedes no conocen lo que es la envidia, ¿va? Si fuera tiña, ¿va? A veces las señoras se pintan su pelo bien bonito y todo. ¿Y qué dice la envidiosa? Parece zanahoria. O el otro trabajando al lomo y se compra su carrito. A veces lo muy menos narcotraficante. La envidia. La envidia. Bueno, tendencias negativas. La lujuria. Ay, en los tiempos que corren, ¿verdad? Yo leía un articulista que decía que ¿por qué la gente no ha vuelto a la misa y a la práctica religiosa después del COVID? Porque tienen Netflix y sexo seguro, ya no les importa tener hijos ni rezar, ¿verdad? Se entretienen. La escalada de erotismo que hay, de pornografía, ahí están entretenidos. Tendencias negativas de toda la vida, no solo de ahora. La ira. ¿Hay brinconcitos aquí o no? Y la avaricia. La avaricia no son solo tacaños, la avaricia es el deseo desordenado de querer tener cosas. Esas son las 7 tendencias negativas. Y esas son la debilidad del barro de nuestra vida. Por eso tenemos que conocernos. Y conociéndonos saber que tenemos que luchar contra esas tendencias. Porque ese tesoro que es Cristo lo llevamos en vasijas de barro. Ahora, la fiesta hoy de Santiago es muy importante, ustedes, porque es nuestra diócesis, ¿verdad? Es la arquidiócesis de Santiago, Guatemala. Desde 1524. Imagínense. Ya vamos a tener casi 500 años de haber sido elegida la diócesis de Santiago, Guatemala. La diócesis de Santiago, Guatemala se erige en la muy noble y real ciudad de Santiago de los Caballeros. La capital de Guatemala se llamó por muchos siglos Santiago, como se llamó también Santiago de Chile, Santiago de Cuba, Santiago del Estero en Argentina, ¿sí? Y la capital se llamaba Santiago. Por los terremotos de Santa Marta, ¿se recuerdan? Es bien el tercer traslado y nos venimos al Valle aquí de la Virgen, aquí cerquita, ¿verdad? Y entonces la muy noble y real ciudad de Santiago se convirtió en la ciudad de la nueva Guatemala, en la Asunción. Pero la capital de Santiago era la antigua capital. Y por eso le quitaron capital. ¿Y qué le quedó? La antigua, ¿verdad? Por esa razón. Pero la fundación es dedicada a Santiago Apóstol. Y por eso es nuestra fiesta. Es un poco raro hoy las lecturas y que es domingo, sí, porque cayó en domingo. Es raro que cada 7 o 9 años cae en domingo nada más. Y cuando cae así, es una fiesta grande, sobre todo en España, porque Santiago era muy querido por los españoles que vinieron, porque era el patrón de España. Habrá que ver la tradición brevemente, pero yendo al texto de San Mateo, la escena muestra los defectos de los apóstoles. Las mamás son atrevidas, ¿verdad? La mamá de Zebedeo, fregando al pobre Santiago y Juan, pide los primeros lugares. Ya eso ya es privilegio, ¿o no? Un poco soberbita, ¿no? Pero bueno. Y los otros envidiosos, ¿verdad? Se enojaron porque querían los otros los primeros lugares. ¿Se parecen a nosotros o no? ¿Aló? ¿No se oye, padre? Y por eso Jesús, ¿qué nos dice hoy Jesús en el Evangelio? El que quiera ser grande, que sea servidor de todos. Por eso, servir es reinar, no mandar. Y para servir. Y el que no sirve, no sirve. ¿Verdad? Por eso al final es sellado el ejemplo del servicio evangelizador con la sangre de Santiago,
que era lo que recordábamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. Y las persecuciones de Herodes Agripa, las primeras persecuciones, entre el año 41 y 44, como Herodes vio que a los judíos les gustaba que persiguiera a los cristianos se habían dispersado, la diáspora, ¿no? Y los apóstoles se fueron a varios lugares. La tradición sostiene que Santiago el Mayor se fue a la Hispania, que es la península ibérica, lo que hoy es España y Portugal. La tradición dice que, digamos, el año 33, que muere Jesús crucificado, del 33 al 41 más o menos, Santiago va a la Hispania, evangeliza la Hispania. Él recorre, como los vehículos eran los ríos, ¿verdad? Recorre sobre todo España a través del río Ebro. Y ya evangelizando llega hasta el extremo de la península, ¿verdad? Lo que hoy es La Coruña. Y en la época de Jesús, de los apóstoles, y después todavía hasta el medioevo, ahí terminaba el mundo. Ahí terminaba el mundo. Me decían que estaban los elefantes aquellos, ¿se recuerdan? Y ahí terminaba el mundo. Por eso, el último pueblito de la península le pusieron por nombre Finisterre, el final de la tierra. Ahí termina el mundo, el final de la tierra. Hasta ahí llega Santiago. Santiago convierte a muchos en su predicación y lleva a los primeros 7 apóstoles conseguidos en la Hispania, los lleva a Jerusalén a que los ordene obispo San Pedro. Y efectivamente eso hace. Cuando los lleva es que lo agarra Herodes y le vuela la cabeza. Va a ser el primer mártir de los apóstoles, ¿verdad? Por eso, ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? La cruz, ¿verdad? Sí, le dice, claro que sí, le dice Jesús. Y por eso él es el primero que le vuelan la cabeza. Y los que había llevado a ordenar se llevan sus restos a la Hispania. Pasa la historia, que es larga y otro día la contamos. Terminan sus restos en lo que hoy es Santiago de Compostela, al extremo cerca del final de la tierra, donde está erigida en una inmensa catedral a Santiago, en la región de Galicia. Y el lugar es el Campo de las Estrellas, Campo Estela, Compostela, es el Campo de las Estrellas. Ahí se convirtió en uno de los grandes centros de peregrinación de todos los siglos. Los españoles, cuando vienen acá, querían a Santiago, era su patrón, y por eso a las ciudades le ponían Santiago, y por eso a nosotros nos pusieron Santiago también. Y desde el siglo IX, imagínense ustedes, desde el siglo IX, siempre en la cristiandad de la Edad Media decían, en aquella época, no sé si ahora, que todo cristiano en su vida tenía que hacer 3 peregrinaciones. Ojalá si pudiera hacerlas. O sea, uno tenía que ir una vez en la vida a Roma, a rezar el credo en la tumba de Pedro y de San Pedro. Si podía, hacer la peregrinación a Tierra Santa, en los lugares santos, ¿verdad? Y si quería hacer penitencia, que se fuera al fin de la tierra a ver al apóstol Santiago. Y entonces desde el siglo IX hay una bellísima tradición del Camino de Santiago. No sé si han oído ustedes hablar del Camino de Santiago, que es una peregrinación bellísima. Ordinariamente era una peregrinación penitencial. Entonces, si uno había cometido algún pecado especialmente grave, entonces le hacían hacer una peregrinación a Santiago de Compostela. Y que era tremendo, uno se podía morir en el camino, ¿verdad? Que empezaba el más famoso camino, el camino francés, en la frontera entre lo que hoy es Francia y España, en el monasterio de Roncesvalles. Y ahí empieza el camino, 900 kilómetros. Entonces iba pidiéndole perdón a uno de todos sus pecados. Y entonces ahí surgieron los hospitales, por ejemplo,
San Juan de Dios, viendo pasar peregrinos que iban heridos y enfermos, los curaba. Ahí surgieron inmensos monasterios románicos, porque se quedaban tan convertidos de sus pecados que se hacían monjes de una vez. Y así. Y luego hicieron catedrales bellísimas, como la Catedral de Burgos, que es una joya maravillosa, la de Pontevedra, la de León, y llega uno hasta Santiago de Compostela. 900 kilómetros. Yo tuve la dicha de ir a pagar mis pecados una vez haciendo ese camino. 900 kilómetros. Pagué pecados que todavía no había cometido. Y en esa tradición cuentan que Carlos V, el gran emperador, para pagar sus pecados, ¿verdad?, decidió hacer el Camino de Santiago en penitencia, ¿verdad? Y llevó un pajecito que iba al lado de él haciendo el camino, que tenía por misión que cuando mirara a su majestad muy cansado y sin ganas de seguir caminando, la misión del pajecito era decirle: majestad, esto también pasará. Y se animaba a seguir caminando. Entonces, aprendamos todos el Camino de Santiago. Cuando vean a su esposa, a su esposo que está todo esguachipado y sin ganas, mi hijo, esto también pasará. Bueno, vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude. La Virgen está íntimamente unida a la historia de Santiago, porque la tradición sostiene que Santiago encuentra en un pequeño pilar una imagen de la Virgen que se le aparece en Zaragoza, y es el santuario de Nuestra Señora del Pilar. Entonces podemos pedirle que está ligada a Santiago, a nuestra historia. Todas esas historias terminaron aquí en Guatemala, nombrando nuestra arquidiócesis dedicada al gran santo. Pidámosle a la Virgen que nos ayude a luchar siempre conociendo nuestra fragilidad, pero que si somos fieles, Dios puede hacer muchas cosas grandes con nuestro barro. Que así sea. Amén. Nos ponemos en pie, vamos a hacer la profesión de fe. Yo les pregunto: ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí creo. Podemos decir juntos: esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos profesar. En Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos a Dios Padre Todopoderoso, que nos ha reunido en un solo pueblo, para que derrame sobre nosotros y sobre todos los hombres los beneficios de su misericordia. Oremos a Dios Padre Todopoderoso, que nos ha reunido en un solo pueblo, para que derrame sobre nosotros y sobre todos los hombres los beneficios de su misericordia. Por la Santa Iglesia de Dios, para que en todos los pueblos, naciones y culturas anuncie con humildad y valentía el mensaje apostólico del reino, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por la Conferencia Episcopal de nuestro país, para que el Espíritu Santo la asista con su gracia y el pueblo cristiano sea fiel a sus orientaciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los habitantes de nuestra nación y de cada una de sus regiones, pueblos y ciudades, para que Dios dé a todos el sentido de sus deberes cívicos, la mutua comprensión y el interés por el bien de los demás,
roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los que viven alejados de la patria, para que no vacile su fe en sus nuevos ambientes, encuentren amor y comprensión y les conceda el deseado retorno, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los que estamos aquí reunidos, para que sepamos sobrellevar nuestras estrecheces y construir con espíritu de justicia y de colaboración el porvenir de nuestra ciudad, pueblo, de nuestra nación y del mundo entero, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Dios todopoderoso y eterno, que edificas y guardas la ciudad futura del cielo y la ciudad presente de la tierra, por la intercesión de tu apóstol Santiago, protege a nuestra arquidiócesis y a todos sus habitantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantamos el canto de ofertorio. Que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la pasión de tu Hijo, para que en la fiesta solemne de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de las almas de María Esther Solares de Ballesteros, de Javier Escobar, de Julio Benítez, de Juan Carlos y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos confiadamente con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu.
Démonos fraternalmente un signo de paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bebieron el cáliz del Señor y llegaron a ser amigos de Dios.
Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Al darte gracias, Señor, por los dones santos que hemos recibido en esta solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de esta arquidiócesis,
Te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Coincide hoy la jornada también de los abuelos. Mucha fiesta, así que a los abuelos que los festejan en la casa. Todos los que son abuelos y abuelas, vamos a darles un aplauso. Que los inviten a desayunar. Mejor panqueque por aquello de los dientes. Van a inclinar su cabeza para la bendición solemne de este día. El Dios que les ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa del santo apóstol Santiago, los llene de sus bendiciones. Amén. El que les ha enriquecido con la palabra y el ejemplo de los apóstoles, les conceda su ayuda para que sean testigos de la verdad ante el mundo. Amén. Y para que así obtengan la heredad del reino eterno por la intercesión de los apóstoles, por cuya palabra se mantienen firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanas, hermanos, glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.